Hola, buen día, somos el equipo 4 y vamos a presentar nuestra especie, el camarón blanco del Pacífico. En este trabajo vamos a hablar del camarón blanco o patiblanco. Vamos a abordar temas como su origen, ciclo biológico y su producción, así como qué se necesita para el cultivo de estos crustáceos y las normativas que se deben respetar y cumplir para su buen manejo. El camarón blanco Litopeneus vanemei es un crustáceo nativo de la costa oriental del Océano Pacífico. Se encuentra distribuido desde lo alto de California hasta Perú. Está conformado por un cefalotórax, un abdomen y una cola. Su hábitat este animal vive en sistemas marinos con temperatura media anual de 20 grados centígrados. Toleran un intervalo de salinidad entre 2 y 40 unidades prácticas de salinidad con un óptimo de 35. Los adultos viven en ambientes marinos tropicales y subtropicales, con fondos arenosos, mientras que las poslarvas pasan la etapa juvenil y preadulta en estuarios y lagunas costeras. La primera producción artificial de esta especie se logró en Florida en 1973. Tras los resultados positivos obtenidos en estanques y el descubrimiento de la ablación unilateral y nutrición adecuada, el cultivo del camarón blanco del Pacífico inició en Sudamérica, Hawái y área continental de los Estados Unidos de América. La producción de México de esta especie inició en la Universidad de Sonora a principios de la década de los 70, sin embargo fue hasta la segunda mitad de la década de los 80 que inician los cultivos comerciales. La especie camarón Litopeneus vanemei tiene un ciclo biológico dividido en varias fases. Una de estas fases es el huevo, otra es el estadio larvario y dentro de estos incluye lo que son los nauplios o eamisis y poslarva. Después está lo que son los estadios juveniles y el estadio adulto. Estos ciclos biológicos principalmente se desarrollan en lo que es en el mar, sin embargo en los sistemas de producción se desarrollan en estanques. En los sistemas de producción principalmente se tienen que recolectar a los progenitores y hay tres maneras diferentes en las que se pueden recolectar. La primera puede ser mediante la recolección en medios silvestres, la segunda en cosechas de camarones en estanques y la tercera en los reproductores libres de patógenos específicos. Una vez recolectados los reproductores, estos se van a conservar en tanques de maduración, en salas interiores oscuras, con agua de mar limpia y filtrada. El alimento que se les va a suministrar va a ser una mezcla de alimentos frescos y balanceados. Las hembras en el tanque de maduración van a proceder a la ablación del pedúnculo ocular. Este es un proceso en el cual se va a repetir varias veces un desove y una maduración en las hembras, ya que a partir de los 8 a 10 meses las hembras se pueden reproducir eficazmente. En cambio, los machos después de los 10 meses empiezan a alcanzar su mayor capacidad reproductiva. Las hembras desovan en tanques comunales o individuales para evitar la transmisión de enfermedades. Esto generalmente pasa en la noche. Y en la tarde del día siguiente, los nauplios van a ser atraídos mediante el uso de una luz y van a ser atrapados para posteriormente ser enjuagados con agua de mar. Después van a ser desinfectados con formol y o yodo para después volver a ser enjuagados, contados y después transferirlos a tanques de mantenimiento o directamente en tanques de cría. Los nauplios se van a colocar en tanques planos, generalmente en forma de U o V. Las larvas se van a criar o bien hasta poslarva 10 a 12 en un solo tanque de cría de larvas o se van a cosechar hasta poslarva 4 y 5 para después ser transportados a un tanque de flujo rápido y piso plano para después ser criados hasta poslarva 10 a 30. El agua se va a intercambiar regularmente para mantener las condiciones ambientales buenas. La alimentación va a consistir en organismos vivos, generalmente en microalgas y artemia, complementada con una microcápsula con una mezcla de alimentos preparados secos o líquidos. Las granjas de cultivo de P. vanemei no incluyen criaderos como tal, sino que las poslarvas de 10 a 12 son transportadas en menor temperatura, ya sea en bolsas o en tanques de transportación oxigenados, hasta los tanques en donde van a ser inducidos directamente. Sin embargo, esto va a depender de la técnica de engorda, ya que se puede subdividir en 4 grandes categorías, siendo la extensiva, la semi-intensiva, la intensiva y la superintensiva. Los sistemas de producción utilizados para Litopeneus vanemei, según el Instituto Nacional de Pesca en 2018, suelen ser extensivos, semi-intensivos, intensivos e hiperintensivos, clasificados de acuerdo con la densidad de tecnificación, es decir, aireación, porcentaje de recambio de agua, entre otros más, descritos a continuación. Se encuentran ubicados cerca de la línea de la costa, en donde se localizan esteros, lagunas costeras, bahías o escolleras. La densidad de siembra varía dependiendo de cada sistema. Por ejemplo, en el sistema extensivo suele ser de 4 a 10 poslarvas por metro cuadrado, en el sistema semi-intensivo de 10 a 30 poslarvas por metro cuadrado. Luego tenemos al sistema intensivo con 60 a 300 poslarvas por metro cuadrado y por último al sistema hiperintensivo con 300 hasta 450 poslarvas por metro cuadrado.
El porcentaje de sobrevivencia para cada sistema es extensivo 50%, semi-intensivo e intensivo 75% e hiperintensivo de 80 a 85% de sobrevivencia, según COESAES en 2012. El promedio de flujo del agua utilizado en el cultivo dependerá de la densidad de la siembra y será el TRA, es decir, tasa de recambio de agua, que se necesita según el sistema utilizado, ya sea extensivo de 5 a 10%, semi-intensivo de 10 a 20% e intensivo mayor a 20%. El tiempo de cultivo dependerá por la talla y capacidad de carga del sistema. Es decir, en sistemas extensivos el periodo es de 6 meses promedio. Para sistemas semi-intensivos, intensivos e hiperintensivos se utilizan cíclicos de 4 meses promedio y según el promedio de la talla de crecimiento, este puede llegar a alcanzar más de 20 gramos hasta 24 gramos. Respecto a los parámetros físico-químicos que se deben de considerar a la hora de llevar a cabo un sistema de producción, son los siguientes. En cuanto a temperatura, esta se toma o se mide como grados Celsius. Como mínimo tenemos 20 grados, máximo 35 y un promedio de 28 grados Celsius. La salinidad se mide en unidades prácticas de salinidad, mínimo tenemos 5, 40 como máximo y el promedio es de 35, pero este puede variar dependiendo del sistema de producción o del productor. El oxígeno disuelto se mide en miligramos por litro, este puede ser mínimo de 40 a 10 miligramos, pero el promedio por lo general es de 6. El pH es de 7 a 9, el nitrito se mide en miligramos por litro también y este siempre tiene que ser menor a 0.1. El nitrato debe ser de 0.4 a 0.8. En el caso del amonio, este es de 0.1 a 1. La turbidez se mide en centímetros y esta va a ser de 35 centímetros hasta 45. Y la alcalinidad se mide de miligramos por litro, esta suele ser de 100 a 140 miligramos por litro. En cuanto a las artes de cultivo, los estanques de tierra rústica o estanques revestidos con geomembranas de alta densidad llamados liners pueden variar en tamaño de 0,2 a 10 hectáreas. El tanque de geomembrana circular, según información del Sistema Producto Camarón de Sinaloa, ha sido identificado en los últimos años con Raceways, mostrando buenos resultados así como el uso de jaulas flotantes. En el caso del sistema extensivo, los estanques suelen ser de forma irregular, con una superficie de entre 5 a 10 hectáreas o hasta 30 hectáreas y una profundidad de entre 0,7 y 1,2 metros. Generalmente se empleaba semilla silvestre que entraba a los estanques con la marea alta o se adquiría a los recolectores de semilla. En el sistema semi-intensivo, los estanques tienen una profundidad de entre 1 a 1,2 metros y si acaso empleaban un mínimo de aireación artificial. Respecto al sistema intensivo, en este comúnmente los estanques son de tierra, pero también se utilizan membranas de recubrimiento para reducir la erosión y mejorar la calidad del agua. En general, los estanques son pequeños, 0,1 a 1 hectárea, sean cuadrados o redondos y la profundidad suele ser mayor a 1,5 metros. Esta especie de camarón es de las más demandadas a nivel mundial. Las granjas actualmente producen mayor camarón blanco que la pesca, aunque por lo general no producen camarones más grandes de 21 a 25. Al presente, el mayor de los consumidores de camarón exportado es Estados Unidos. México es el séptimo mayor exportador de camarón para este país. Estados Unidos consume anualmente 500.000 toneladas, ya que es principalmente solicitado por las zonas sur de este país, pues las tallas de aceptación de nuestros productos han tenido considerable demanda. Por ello, tenemos cobertura en toda la Unión Americana. El segundo consumidor más grande es Japón, aunque consumen en volúmenes más pequeños. Por otro lado, Europa no es tan accesible, ya que otros países suministran su demanda de camarón. El mercado de este producto se da de manera local, nacional e internacional. La presentación que se le da al camarón normalmente es fresco sin cabeza, congelado, y su precio depende mucho del tamaño del camarón y el tipo de presentación que se le vaya a dar a este producto. Incluso influye mucho la época de cosecha en la que se encuentre. A este precio se le adiciona un valor agregado, que depende si se encuentra congelado, con o sin cáscara, con o sin cabeza o desvainado. A continuación se presenta un gráfico en donde se puede contrastar las toneladas producidas por la acuacultura en el Pacífico y la pesca silvestre en el Pacífico y en el Atlántico. La FAO informa que en el 2017 fue donde se elevó la producción de acuacultura, acumulando un total de 157.000 toneladas. La producción de camarón silvestre en el Pacífico fue de 68.000 toneladas y la producción de camarón silvestre en el Golfo de México fue de 26.000 toneladas. Aunque anteriormente se mencionó que Estados Unidos era de los mayores consumidores de camarón mexicano a nivel de exportación, se debe comentar que el consumo nacional es 3 veces más grande que el de exportación. Esto se puede confirmar ya que la producción en granjas nacionales va de 165.000 toneladas métricas de producto vivo y como antes mencionamos, de esta misma producción en el 2017 se llegaron a tener 157.000 toneladas de camarón blanco.
La siguiente gráfica nos puede confirmar lo antes mencionado. Las importaciones son en su mayoría más grandes que las exportaciones, siendo la acuacultura la que más predomina en los números de ventas en el mercado interno del camarón en México. Donde más podemos ubicar un incremento de las ventas serían entre los años 2016 y 2018. La siguiente gráfica pone en evidencia cómo Estados Unidos es el líder en el mercado de exportación del camarón mexicano. De la misma manera se puede notar cómo a partir del 2018 se comienzan a unir nuevos países a nuestras exportaciones, expandiendo nuestro mercado hacia otros continentes como lo es Asia y Europa. A continuación, hablaremos sobre la normatividad con respecto al camarón blanco. La pesca de camarón es una de las actividades en México muy importante. ¿Por qué? Porque esta tiene el primer lugar en valor comercial, además de que es una gran fuente de divisas debido a su comercialización en el extranjero. Este recurso requiere de diferentes hábitats según su ciclo de vida. Es importante que se cree un balance entre la producción, el potencial reproductivo y el reclutamiento de esta especie. La Secretaría ha realizado diferentes investigaciones biológicas pesqueras con la finalidad de tener un control al momento de la pesca. Esto se puede regular con métodos, tipos y especificaciones tanto en artes y equipos que se van a llevar a cabo en la pesca. También tenemos que las industrias que son importantes tanto económica como socialmente requieren de estas normativas para poder evitar algún prejuicio hacia el ambiente y hacia la especie. Dentro de esta norma existen especificaciones orientadas al momento de la pesca y los dispositivos que se utilizan en ella. Por ejemplo, tenemos el dispositivo excluidor de peces, que su finalidad es incrementar la selectividad del camarón, sin embargo, evitar o reducir la captura de los peces incidentalmente. También existe el dispositivo excluidor de tortugas marinas. También su finalidad es la selección de camarones, sin embargo, es importante mencionar que esta red se hace con la finalidad de facilitar la salida de las tortugas marinas que han sido incidentalmente atrapadas durante la pesca. También habla sobre las artes de pesca permitidas durante la captura de las diferentes especies de camarón, estas que se llevan a cabo en sistemas ya sean lagunarios, estuarios y bahías, y para embarcaciones de menor tamaño. Estas son la atarraya, las redes conocidas como suriperas, que podrían ser autorizadas ya sea en zonas de pesca señaladas, siempre y cuando estas tengan especificaciones técnicas tanto de construcción como de operación. También tenemos las redes conocidas como chícharos en línea, y cualquier otro arte de pesca propuesto puede ser utilizado, sin embargo requiere de la autorización de la Secretaría. También tenemos otras especificaciones orientadas a embarcaciones que tienen un mayor tamaño. Estas hablarán sobre las redes de arrastre que se utilizarán. Estas en el Océano Pacífico es la luz de la malla, en las secciones de las redes conocidas como las alas, cielo o square. Cuerpo y antebolso no deberá de ser mayor de 50.8, que son 2 pulgadas, y en el bolso de 38.1 milímetros, que sería 1,5 de pulgadas. Queda prohibida la pesca con redes de arrastres que sean independientes a la especie a la que se presenta capturar, dentro de la franja marina comprendida entre 0 y 9.14 metros de profundidad, o sea 0 y 5 brazas de profundidad. Norma oficial mexicana NOM 047 SAG PSC 2014, para la identificación del origen de camarones cultivados en aguas marinas y de esteros, marismas y bahías. Dentro de esta norma también hablamos sobre la importancia que tiene la pesquería del camarón, esto siendo que la producción trasciende a más de 6.000 millones de pesos, según las investigaciones en el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca en el 2010. Tenemos que ese es un recurso biológico muy importante porque actualmente las exportaciones de nuestro país son de casi 40.000 toneladas con un valor superior a los 355 millones de dólares. Anteriormente, en 1990, se proveía que era un 11% de cultivo del registro de producción de camarón. Actualmente tenemos que representa más del 60% de la producción. En el Océano Pacífico, el camarón procesado, que es un 97.6%, es maquilado para su exportación en manera congelada. El 1.5% es siendo enlatado y el 0.9%, que es una pequeña fracción, abarca otro tipo de procesos. Ahora vamos a hablar acerca del formato que tenemos aquí. Este formato debe tener las siguientes especificaciones. Especie, que este va a ser el nombre común, el nombre por el que se conoce la especie, que por ejemplo en este caso sería camarón blanco. En la especie, con su nombre científico, ahí nos referimos a la especie del camarón blanco, que en este caso sería Litopeneus banamei. También tenemos que deben especificar el peso neto en kilogramos. Este va a ser el peso del lote. Tenemos el número de unidades, que esto ya debería de ser, ya sean marquetas, máster o sacos. Todo esto dependiendo de el transporte del producto.
También tenemos que especificar de dónde proviene este producto, que deberá ser marcado con una cruz, cualquiera de las opciones, ya sea ribera, acuacultura o aguas marinas, y debe especificar el número de folio del aviso de arribo o del aviso de cosecha del que provenga este lote. Autoridad validadora. Dentro de esta sección vamos a hablar sobre lo que es el nombre y apellido de la persona, el funcionario titular de la unidad que atiende o que valida este trámite, también su cargo y su firma, junto con el nombre de la unidad administrativa por la oficina en el que se realiza el trámite. Tenemos también que adjuntar el teléfono, la dirección o en su caso el fax. Tenemos que también tomar en cuenta que se debe de adjuntar la fecha en que se realiza este formato, ya sea el día, mes y el año. También se tiene que aplicar un sello, que este ya sería de la unidad administrativa que otorgue este trámite. Dentro de la información sobre el permisionario, concesionario o acuacultor, este debe de indicar su apellido, su nombre, su número de permiso o de concesión, además de también un número de teléfono, una dirección y su fax. Dado caso que sean diferentes destinatarios, este certificado de origen de camarón mexicano deberá tener una copia simple del mismo para que sea validada por la autoridad competente. El estado de Sinaloa es de gran importancia debido a la producción de camarón que se cultiva en sus granjas acuícolas. Esto debido a que en el año 2004 se alcanzó un total de 50.734.3 toneladas, lo cual representa un 46.2% de la producción acuícola nacional. En el 2010 se tenía estimado un total de 177 plantas congeladoras en el litoral del Océano Pacífico, siendo que 67 de ellas se encuentran en el estado de Sinaloa. Este procesa casi el 37% en total de la producción desembarcada y en Sonora el 34%, y en el resto de los estados un 31%. Dentro de la norma menciona que todas las unidades de producción agrícola de camarón en el estado de Sinaloa deben de contar con alguno de estos sistemas de exclusión de fauna acuática, una CEFA. Estas se dividen en 4 tipos, CEFA 1, 2, 3 y 4. Aquí en la imagen tenemos una CEFA. ¿Qué es una CEFA? Este es un conjunto de estructuras ubicada en una toma de agua de la granja que comprende una obra civil, filtros y tuberías. Esto permite filtrar el agua bombeada de las granjas y regresa el medio natural a los organismos extraídos de la misma. Este está formado por diferentes dispositivos: el área de amortiguamiento, dispositivo de filtrado, colector de organismos, tubo de exclusión, registros de recuperación y estructura de descarga. En la imagen se presenta la CEFA número 1, que es un dispositivo excluidor en forma cónica para cada equipo de bombeo. Estos van a estar conformados de una malla filtradora de entre 300 y 500 micrómetros que están conectados desde la parte donde ingresa el agua proveniente de las bombas hasta unirse con los coladores de organismos en forma cónica. Y además cuenta con un tubo de exclusión para conducir la fauna succionada fuera de la unidad de producción. Cabe recalcar que estos dispositivos de filtración deben de estar completamente limpios, deben de estar en un buen mantenimiento para su correcta funcionalización durante la temporada. Comercialización. Como podemos ver, dentro de la siguiente lista podemos ver cada una de las presentaciones en las que se vende el camarón blanco del Pacífico. Entre ellas están fresco, con y sin cabeza, congelado en presentación marqueta, en bloque con cáscara y congelado rápido individual con cáscara, esto por sus siglas en inglés IQF. También pelado, pelado con cola, pelado desvenado. Este también tiene siglas en inglés que es PND, PND con cola, pelado y desvenado, que sería PND IQF, pelado y desvelado con cola IQF, PND tail on. Está también la presentación cocido pelado, cocido PND IQF, cocido PND con cola, fácil de pelar, vena jalada, mariposa, uno de más comunes que sería PND con cola y un pequeño corte en el camarón, y finalmente redondo, que ese sería pelado sin cabeza. El mercado de este producto puede ser local, regional, nacional y extranjero. Dentro de estos está España, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Bélgica y Alemania como principales importadores. También están los puntos de venta. Esos puntos de venta pueden variar entre un pie de granja, central de abasto, supermercados, hasta mercados locales. Otra cosa de lo que vamos a hablar son las buenas prácticas de nutrición y alimentación, así como farmacoquímicas en la camaronicultura. Esto significa proporcionar una dieta adecuada a los requerimientos de los camarones en el estanque de cultivo, de tal manera que se permita una alta producción con tasa de conservación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos entrando en el tema de fármaco químico, debe de tener un efecto mínimo en el medio ambiente y también deberían de ser al menor costo posible. Pero para esto se tienen ciertos criterios. El primer criterio de selección es de los alimentos para el cultivo de camarón de granjas de engorda. Otro de nuestros criterios es el uso de alimentos medicados, así como el monitoreo y diseño de formatos para la inspección y control de calidad de los alimentos. Entrando en el tema químico-fármaco, debe de haber una selección de sustancias, así como métodos de almacenamiento y la misma aplicación de las sustancias. Otro que es muy importante es el monitoreo y diseño de formatos para evitar
que los residuos de fármacos y sustancias tóxicas lleguen como tal al producto final. Se reconoce que nuestro país tiene un enorme potencial para la acuicultura y que deben buscarse los mecanismos más recientes para impulsar y promover esta actividad. Para esto, las fortalezas que presenta el camarón blanco del Pacífico son que durante el periodo vacacional del fin de año la demanda se va a la alza. Esto va a hacer que se incremente el consumo interno. Como bien sabemos, México es el segundo mayor productor de camarón, pero no solo en estos ámbitos son nuestras fortalezas importantes, sino que también las buenas prácticas de manejo, teniendo como objetivo reducir los riesgos que comentaremos más adelante en los retos que tenemos. Pero en los estados con más alta producción, como lo son Sinaloa y Sonora, pues han ido implementando excluidores de fauna acuática. Sus siglas son SEFA. Estos sirven más que nada para reducir el ingreso de organismos no deseados. Pero así como tenemos fortalezas, es muy importante destacar que tenemos muchos retos. Uno de los mayores retos que se presentó fue cuando estuvo en su punto el virus de la mancha blanca. Este virus estuvo en su punto más alto durante el 2013 y el 2014 en las granjas del noreste de México. Se llegó a presentar una mortalidad masiva del 90%, y una de las soluciones que se le dio a esto fue implementar el SEFA que mencionamos anteriormente. Fuera de eso, el camarón también se vende por temporada, que genera varios retos. Uno de estos retos es que no se logra hacer un contrato a largo plazo con los distribuidores. Y otro de nuestros retos aquí es que no se puede tener un precio fijo, porque esto quiere decir que a veces la demanda se debilita y pues genera una caída de precio. Es un poquito difícil de predecir por la demanda. El aprovechamiento del camarón es una de las actividades más importantes de nuestro país, ya que genera empleos directos e indirectos desde su captura, proceso y comercialización. Actualmente uno de los retos de producción de camarón para los países latinoamericanos es la crisis de transporte marítimo. El costo de los fletes ha aumentado y el número de barcos ha disminuido. Esto impacta directamente el mercado de exportaciones, retrasa los envíos de este alimento e incrementa los costos de transporte. Muchas gracias por su atención.